Ahora sí. ¿Cambió ahí? Ahí está, profe, eso. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí se ve. Listo. Ahí, ahora vamos a hacer bien, porque si no era un lío con el otro. Bueno, ¿qué es la modulación angular? Todo nace de un problema. La modulación angular, como la palabra lo dice, es modular ángulos. Es cambiar los ángulos de una señal que ya conocemos, que se llama portadora, en función a la información. Cuando nosotros teníamos modulación de amplitud, la modulación consistía en cambiar la amplitud de la portadora en función de la, digamos, información de la que nosotros queríamos transmitir, que en definitiva era la pasábamos a llamar moduladora. Pero eso tenía un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente de la modulación de amplitud frente al ataque del ruido? El ruido eléctrico, por supuesto, el ruido eléctrico, son impulsos de tensión que pueden generar corrientes indeseables. ¿Por qué? Si la información está contenida en las variaciones de amplitud y se induce un pico de tensión, me va a modificar la amplitud de la señal modulada en amplitud. ¿Pero yo quiero eso? ¿Es deseable que pase eso? Supónganse que usted tiene un receptor de AM trabajando dentro de una fábrica donde hay motores eléctricos. Y los motores eléctricos, a veces de gran tamaño, cada vez que arrancan, generan un impulso de tensión que es fácilmente inducible. Eso se va a sumar a la señal ya modulada en amplitud, generando lo que se llama ruido eléctrico. Cuando llegue, ustedes ya vieron de moduladores, cuando llega el de moduladores y el diodo detector de AM, el diodo, todo el circuito de modulador, va a poder diferenciar si esa variación de amplitud es señal útil o ruido. Pero no. No, habría que aislarlo. Pero ¿cómo lo vas a aislar? Sí, por un lado la información está en las variaciones de amplitud y el pico de ruido se indució como una variación de amplitud. No se puede aislar, ese es el problema. O sea, el detector lo va a tomar como una señal válida porque no tiene forma de saber que es ruido. ¿Sí? No es inteligente en ese aspecto. Claro. Simplemente lo toma como una variación de amplitud y la va a demodular. De hecho, el ejemplo claro está cuando uno está escuchando un partido, por ejemplo, de fútbol en AM y hay una tormenta. Quizás el partido se está jugando en Buenos Aires, ¿sí? Allá no hay tormenta, pero ustedes lo están escuchando en Córdoba y su receptor de AM está en Córdoba. Si acá hay tormenta eléctrica, pregunto, ¿han escuchado alguna vez cómo se inducen los ruidos, los rayos, digamos, en la señal de FM? Se traduce como ruido, se escuchan las descargas porque se induce de la manera en que yo les estoy contando. ¿Sí? ¿En el AM? En AM, exactamente. Por ahora, digamos, está mucho más difundida la FM, ya casi no se Claro. escuchan. Pero para alguno que está alejado, digamos, de las señales de FM, todavía se utiliza. ¿Cómo? O viajando, exactamente. El AM tiene más zona de cobertura, ¿no? Exactamente. Tiene mayor cobertura porque es de una frecuencia muchísimo menor que las señales de FM, que tienen nada más que un alcance de 100 kilómetros, aproximadamente. La M puede, digamos, por ser de tan baja frecuencia, llegar
a transmitirse, inclusive en el ámbito de 200 o 300 kilómetros. Yo he escuchado, estando en la provincia de Santa Fe, trabajando, ¿no? En la zona de Morteros, escuchaba la radio AM de Radio Nacional Córdoba, pero como tiro. Pero Entraba, y Mortero en Radio Córdoba. Nacional también. ¿Cómo? Nada, que Mortero en Córdoba. Perdón, en San Guillermo, porque viene Mortero, Ahí sí. Mortero, Suardi, San Guillermo. En San Guillermo, Perfecto. apenas cruzas Mortero, salí de Mortero, está al límite de la provincia. El primer pueblo de Santa Fe es Suardi y el que le sigue es San Guillermo. En esas dos localidades, Radio Nacional Córdoba, pero entra como tiro. Eso es por la frecuencia, ¿no? Mientras menor es la frecuencia, más lejos viaja, le vamos a decir así, por temas de propagación. ¿Está muy claro? ¿Estamos de acuerdo con cuál es el problema, digamos, con la AM? Sí. Bien. Con frecuencia modulada el problema es distinto. Porque, vuelvo a repetir el concepto de recién, yo con la señal información voy a cambiar ángulos. Entonces, la misma señal también va a estar expuesto a un ámbito ruidoso. Pero si yo puedo establecer una forma de limitar la amplitud de la señal, ¿qué pasa por lo que esté afuera de ese límite? Que obviamente ahí se encuadra el ruido. Se elimina. Porque ¿dónde está la información? En las variaciones de frecuencia. Exactamente, ese es el tema. Fíjense, voy a bajar un poquito antes de seguir adelante. Miren, en este gráfico está claramente dibujado. A ver si puedo. No, acá no, acá. Miren, esa es la portadora pura. ¿Se ve lo que estoy resaltando? Sí. Bien. Esto que está acá, fíjense lo que dice. Sin modulación. ¿Por qué? Porque está en cero. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia que está acá es la frecuencia portadora pura. Cuando yo llego a este pico, que sería el máximo positivo, fíjense lo que pasa con la frecuencia. Disminuye. Pero fíjense qué pasa acá, en el máximo negativo. Miren. Aumenta. La frecuencia aumenta, ¿sí? De vuelta, en este punto, donde está el cero, es como si no hubiese modulación. Por lo tanto, acá está la frecuencia de reposo. Y acá lo va diciendo, ¿ves? Reposo cada vez que pasa por cero. Desviación máxima, ya vamos a ver qué es lo que es la desviación. Y, obviamente, acá está la desviación mínima de frecuencia, ¿no? Depende cómo se vea, porque acá está al revés, fíjense. ¿Sí? Entonces, la parte A es la portadora no modulada, la parte B la señal moduladora, ¿sí? Que es esta. La parte B la señal moduladora, es el audio. La parte C es la onda ya modulada en frecuencia. Y la parte D es si nosotros modulásemos en fase. Que ahí hay un cambio, pero fíjense que las frecuencias son las mismas. Esa frecuencia es la misma que esa, es la misma que esa, y es la misma que esa. Y el mínimo valor, ¿sí? También es el mínimo valor acá. O sea, ¿por qué? Porque vamos de vuelta a esto. La frecuencia de esta señal es fija mientras yo no la module. Pero si yo puedo encontrar un circuito que, en función a la tensión de la moduladora, me cambie la frecuencia, ¿sí? Me va a modificar indirectamente la fase. Comparen. Eso que es, esa señal que es la A, donde está resaltada, que no tiene modulación, es la portadora pura. Por ejemplo, 100.5 MHz. ¿La conocen? Es una FM conocida de Córdoba. ¿Sí? Bien, ese es cuando uno dice, transmite, qué sé yo, como se llame, en 100.5 MHz, ¿está hablando de quién? De la portadora.
de la frecuencia de reposo. ¿Sí? ¿Está en claro? Sí, Ahora sí. bien, fíjense, pregunto, ¿la fase de esta señal es la misma que la de la portadora pura? Llámese fase a este ángulo, yo lo estoy marcando en la moduladora, pero da lo mismo que sea portadora. ¿Ese ángulo es el mismo que este ángulo? No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo modulo directamente en frecuencia, modulo indirectamente en fase, porque le estoy cambiando la fase. Al cambiar la frecuencia, cambia el ángulo de fase. A la vez, cuando yo modulo directamente en fase, módulo indirectamente en frecuencia. Por eso a todo esto se le llama, volvamos arriba, modulación angular, porque en realidad estoy cambiando ángulos en función a la tensión de la moduladora. ¿Está claro? ¿Hasta ahí el concepto? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a considerar este análisis matemático. Esto que está acá es la siguiente ecuación de onda, A por coseno de omega t más tita. A está representando la amplitud máxima de la corriente de la tensión, en este caso es tensión, y omega t más tita es el ángulo instantáneo y de fase de la función. Instantáneo porque es coseno de omega t, hasta acá es lo que ustedes conocen normalmente. Más tita, que puede ser un ángulo inicial de fase, o sea que no arranque en cero, sino que tenga un ángulo inicial. Si a tita lo consideramos cero, se convierte en la ecuación que normalmente ustedes conocen. A por coseno de omega t. Siendo omega t, ¿qué cosa? ¿A qué igual a omega? Velocidad angular. Sí, es la velocidad angular, pero ¿a qué es igual? 2 por pi por f. Sí, señor, 2pi por f. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo sería completo? E minúscula igual a por coseno o por seno, puede ser, son análogos, de omega t, lo cual sería coseno de 2pi por f más tita. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de modulación angular? En variar la frecuencia, lo que implica variar la velocidad angular omega t, o el ángulo de fase tita, en el caso que sea de fase. Por lo tanto, los sistemas de modulación de frecuencia como de fase son análogos, es decir, es lo mismo. El producto final es el mismo, más allá de cómo sea directamente la modulación. Y obviamente, si esto es así para la modulación, para la demodulación es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, es muy importante este concepto. Un volumen más alto de la señal moduladora de audio producirá un mayor desplazamiento de la portadora con respecto a su frecuencia de reposo. ¿Respecto de qué? De una señal de menor volumen. Eso está explicado acá. Gráficamente, para verlo físicamente, es así. Repito, esto que está acá es la portadora pura. Esto que está acá es la moduladora pura. Pero a ver, si en este punto, que es 0, se encuentra la frecuencia pura, llamada para FM en reposo de la portadora, en este máximo tengo la mínima frecuencia posible y acá tengo la máxima frecuencia posible. Se supone que desde 0 hasta el pico, en todos estos valores, hay valores intermedios de frecuencia. ¿Sí? Por lo tanto, supongamos que en lugar de llegar a ese límite
estuviese más arriba, ¿qué produciría en la portadora? Aún menos frecuencia. Menos frecuencia, claro. Correcto. Y si esto estuviese acá donde dice desviación, me estoy hablando de la amplitud negativa, ¿no? Más frecuencia. Va a aumentar la Exactamente. Ese es el concepto. ¿Estamos en claro? Veo que sí. ¿Todos están, Sí. todos escucharon y todos están de acuerdo? Sí. El valor o el potencial en tensión de la moduladora produce una mayor o una menor desviación de frecuencia dependiendo exactamente de ese valor. Bien, entendido eso es muy importante. Entonces ya les puedo preguntar lo otro. Y pregunto, la frecuencia de la moduladora, ¿no? No la tensión, sino la frecuencia de la moduladora, ¿qué cambiará de la portadora? Es para pensar 35 milisegundos. La amplitud. No gordito. La frecuencia de toda la onda. No gordito. La fase. No gordito. Es lo mismo. Nada. No, como que nada. Y bueno, es la única opción que me queda. Bueno, le falló la opción que le queda. Es como tirar, digamos, la pelota fuera de la cancha. Escuchen bien y analicen mientras yo les voy contando esto. Supongamos que esta señal, ¿sí? Que esta señal, que es la moduladora, tuviese exactamente la misma amplitud, es decir, ese el máximo positivo y este el máximo negativo, pero que la frecuencia fuera el doble. Pasaría por 0 acá, ¿sí? Acá volvería a pasar por 0, pero entre esto y esto habría un ciclo completo de acá a acá. Ah, sí. Claro. Aumentaría las frecuencias de toda la señal. Por No, ahora. no, no, porque si me cambia la frecuencia portadora, yo podría decir que hay un valor de tensión u otro, que es lo que realmente me cambia la frecuencia de la portadora. Repito el concepto. La tensión de la moduladora me produce variaciones de frecuencia de la portadora. ¿Está claro? Habíamos dicho que sí. Después cuando veamos el circuito que produce esto se van a dar cuenta por qué. Ahora, yo mantengo la portadora en sus valores de tensión como máximo y mínimo, pero le cambio la frecuencia al doble. Entonces, ¿qué produce la frecuencia de la moduladora sobre la portadora modulada en frecuencia? Chicos, cambia el ritmo de variación entre estos valores. ¿Cuán rápido, cuán lento se va a desplazar desde el mínimo hacia la máxima frecuencia? Claro. Porque si acá tarda entre este máximo y esto, y yo lo subo al doble, esta mínima frecuencia va a estar más lejana de la máxima. O más cercana, mejor dicho, no más lejana, más cercana. Este cambio desde esta mínima hasta esta máxima se va a dar ¿cuántas veces si le llevo al doble de frecuencia? El doble de veces. El doble de veces. Exactamente. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Repito, y esto es muy importante el concepto. La amplitud de la moduladora cambia la frecuencia de la portadora. Pero la frecuencia de la moduladora, lo que me cambia es la velocidad o el ritmo que pasa de un valor de frecuencia al otro. De un valor de frecuencia al otro. Claro, porque si este valor pasa hasta este valor 2 veces esta frecuencia, 2 veces va a cambiar entre el mínimo y el máximo. Se hace mucho más rápido el cambio de frecuencia. Mientras más frecuencia tiene esto, más rápido se hace el cambio de frecuencia entre la más baja a la más alta.
Listo. ¿Sí? Bueno, ese es muy importante, ese concepto, ¿no? Entendido. Bien. Pero como si eso fuera poco, acá está. Fíjense. A ver si lo puedo resaltar. Acá está. Esta es una onda con modulación angular en el dominio de la frecuencia. Esta es otra forma de verlo. Fíjense. Esto que está acá, o lo voy a marcar de otra manera, a ver. Esto que está acá, es la tensión moduladora. Fíjense. V mayúscula sub M. Tensión pico de la moduladora. Por el seno de 2πf por F sub MT. O sea, frecuencia de la moduladora. Entonces, cuando acá esté el 0, ¿sí? Para que se ubiquen. Ese 0 es el mismo que este. ¿Está claro? Este 0 es el mismo que este. ¿Sí? Fíjense lo que produce. ¿Qué valor de frecuencia produce? Ya casi los marqué. FC. La de reposo. Exactamente. F sub C es la frecuencia de la portadora pura. Entonces, fíjense lo que pasa. Me voy a parar al medio. ¿Qué dice acá? De la frecuencia de reposo, ojo que esto es así, en este sentido está analizando frecuencia, ¿no? Se movió hasta esa frecuencia. Y en el valor máximo de tensión, se fue hasta la máxima frecuencia que puede alcanzar. Entonces, a eso se le llama delta F, también llamado desviación de frecuencia. Siempre que vean delta F, está hablando de desviación de frecuencia. Y si yo estoy acá, esta es la máxima desviación de frecuencia que se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque es el valor máximo de la moduladora. Más de eso no puede crecer. Es el valor pico. ¿Sí? Bien. Vuelve a pasar por 0. Cuando pasa por 0, ¿a qué valor vuelve de frecuencia? A A la la de frecuencia de reposo. reposo. Sí, señor, a reposo de vuelta. Y fíjense, no se queda acá. Va cursando hasta llegar al mínimo valor de tensión, ahora negativo. ¿Sí? Fíjense a dónde va. A menor frecuencia. Exactamente, al mínimo valor de frecuencia posible. A eso se le llama menos delta F. O sea que la frecuencia de reposo divide más delta F de menos delta F, pero el valor es siempre el mismo. Y a esto, completo, desde el valor máximo de desviación de frecuencia negativo al valor máximo de frecuencia positivo, se le llama oscilación de la portadora. Obvio, ¿por qué? Es la oscilación, es decir, desde dónde hasta dónde va. ¿Está claro? Sí. Sí. Esto se puede definir de dos maneras, que lo vamos a ver en los problemitas de después. Se le llama de dos maneras. Podemos llamarle O.C. oscilación de Carrier. Carrier, recuerden que es la portadora. O tiene otra sigla que después la vamos a ver. ¿Estamos hasta acá? ¿Vieron por qué este gráfico aclara, digamos, este gráfico aclara el proceso? Sí. Ahora bien, acá está explicado. Cuando se varía la frecuencia de la portadora directamente, es lo que le dije recién, también varía la fase, aunque indirectamente, y si variamos directamente la fase durante el proceso de modulación, también se varía la frecuencia. Hay dos formas de verlo. Modulación directa de frecuencia. ¿Cómo es? Variar la frecuencia de una portadora de amplitud constante, ese es el tema fundamental, en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora, es lo que acabamos de ver, con una rapidez igual a la frecuencia de la señal moduladora, ¿ves? Es lo que le decía recién.
¿Con qué rapidez se mueve de un punto a otro? Y depende de la frecuencia de la señal moduladora. ¿Con qué rapidez cambia de un valor a otro de frecuencia? ¿Sí? O sea, te he explicado lo que vimos recién en palabras. Y también está modulación directa de fase. Variar la fase de una portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora. ¿Pero qué es lo que varía directamente? La fase. En forma indirecta, ¿qué pasa? Se modula en frecuencia. Bien, acá vamos a distinguir para modulación de frecuencia el índice de modulación para FM. ¿Cómo se define? Razón, es decir, la división entre la variación de frecuencia, delta F sub C, sobre F sub M. ¿Qué es esto? Frecuencia de la moduladora. Un segundito, ¿eh? Se me fue la página, ¿qué pasa? Un segundito. Supurio. Bien. ¿Qué es delta FC? Ya lo vimos. Es la desviación de la frecuencia, la C como subíndice, es carrier, portadora. ¿Sobre qué? Frecuencia de la moduladora. Eso me da M sub F, que es el índice de modulación para modulación de frecuencia. También se puede definir como K sub F por E sub M sobre WM. K sub F es un grado, es un índice que se llama grado de variación de frecuencia en función de la amplitud de la moduladora. O sea que también, de vuelta, la amplitud de la moduladora me produce un grado de variación de frecuencia. ¿Multiplicado por qué? M, amplitud de la señal moduladora, dividido por la velocidad angular de la señal moduladora. Esa es la segunda forma, es lo mismo tanto uno que otro, y se llaman igual, o sea, es el índice de modulación para modulación de frecuencia. Es distinto del de modulación de fase. PM son las siglas de phase, se escribe P-H-A-S-E, M, modulación de fase. ¿Cómo se expresa? K sub P, que es un grado de variación, pero ahora de fase, en función de la amplitud de la señal moduladora. O sea, de vuelta. La que controla toda la variación de frecuencia de fase, ¿quién es? Ahí lo estoy marcando. ¿Quién es? La moduladora. ¿Pero qué de la moduladora? La amplitud. La amplitud. La amplitud de la moduladora es la que me dice cuánto va a cambiar en fase o cuánto va a cambiar en frecuencia. Entonces volvemos al índice. Multiplicado por E sub M, que es la amplitud de la señal moduladora. Esos son los índices de modulación para modulación de frecuencia y para modulación de fase. Fíjense por qué lo definimos antes. Porque ahora vamos a ver cómo se produce todo esto. La ecuación de la portadora, como ya vimos, es eso, pero a la vez se puede expresar como A coseno de phi. Esta letra griega es phi, se escribe PHI. ¿Y por qué le pusimos phi? Porque simplemente es esto, es omega c por t más tita, que es como originalmente está acá. O sea, coseno de phi es coseno de todo esto. Es simplemente para cortar un poco la ecuación. La velocidad angular se puede expresar por W diferencial de phi con respecto al tiempo, o también se puede llamar derivada del ángulo phi con respecto al tiempo. Es una de las formas de ver la velocidad. También se puede ver la velocidad lineal, que ustedes están acostumbrados a ver en física, como la derivada del espacio respecto al tiempo. Pero acá, ¿qué recorremos? ¿Distancias lineales o ángulos? Ángulos.
ángulo. Por eso es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. La señal moduladora entonces en FM se expresa por E sub m. ¿Por qué es minúscula? Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué minúscula esta y por qué minúscula esta? Porque son tensiones instantáneas que dependen del tiempo. De acuerdo al valor de tiempo, es dónde está parado acá, en la señal ya modulada. ¿Sí? Entonces, volvemos a la ecuación. Entonces, la moduladora se expresa como E sub m, tensión pico de la moduladora, por coseno de omega sub m, se diferencia omega m de omega sub c. Una es la velocidad angular de la portadora y la otra es la velocidad angular de la moduladora, ¿no? Por eso es o sub c o sub m. Acá tenemos una, está marcada entre paréntesis como la número 1, y la tensión de la moduladora como la número 2. De la 1 y la 2 sacamos omega, que es omega sub c. Para entender esto hay que tener claro qué es lo que es. ¿Qué es omega sub c solo? La de la portadora. La de la. ¿Qué cosa de la portadora? Ya lo definimos, acabamos de definirlo a esto. Vamos de vuelta. La velocidad angular de la portadora. Claro. Sí, señor. La velocidad angular de la portadora es omega sub c. ¿Sí? Entonces, la velocidad angular general es velocidad angular de la portadora pura, porque omega, ¿a qué es igual? 2pi por f. ¿Cuál f? La de ¿De la quién? portadora. Sí, señor. De la- Exactamente. Más, ¿qué es? Fíjense que El grado de kf por variación. E sub m, ¿qué es lo que es? El grado de variación por... Sí, señor. Es eso. El índice de modulación es. Por el coseno de omega m, velocidad angular de la moduladora, por t. O sea que dice que el ángulo instantáneo de fase va a ser igual al ángulo de fase de la portadora pura más el índice de modulación por el coseno de omega m por t. Quiere decir que la velocidad angular instantánea, es decir, instantánea ¿por qué? Porque yo puedo verla en cualquier momento de acá, dependiendo de qué, del tiempo. El tiempo me dice dónde me voy parando en cada uno de estos lugares, ¿no? Entonces, la velocidad angular instantánea es igual a la velocidad angular de la portadora en reposo más kf E sub m. O sea que fíjense, directamente proporcional es la tensión de la moduladora, tal como vimos, y modifica la velocidad angular, la forma en que se comporta de acuerdo a la velocidad angular de quién, de la moduladora. Es lo que acabamos de ver. Esto está matemáticamente expresado, lo que recién dijimos en palabras y vimos con los gráficos. ¿Cómo será la tensión instantánea? La tensión pico de la portadora, fíjense que está separado de la integral, tensión pico de la portadora, ¿por qué? Porque dijimos que cómo se mantiene. Siempre constante, o sea, nosotros cuando modulemos en frecuencia no vamos a alterar la amplitud de la portadora. Distinto es cuando modulamos en amplitud, ¿no? Claro. Por el seno, ¿de quién? Acá hay un gran corchete. De la integral, porque si la velocidad angular era la derivada, para sacar su contrario tenemos que tomar la integral. ¿De quién?
de WC, que es esto, más K sub F E sub M, coseno de omega T, ¿sí? Coseno de omega sub MT, por diferencial de T más tita 0. Al ser tita 0 el ángulo inicial de fase, puede considerarse 0. Con lo cual, toda la ecuación que describe a una señal modulada en frecuencia es esto, lo que acabo de resaltar. La integral de que de omega c más kf em coseno de omega m sub t. Entonces, eso, cuando aplicamos la integral, obtenemos que tensión pico, porque está fuera de la integral, y seno no se modifica, significa que va a variar senoidalmente, omega ct más kf omega m por seno de omega mt. ¿Qué es esto? Vamos para arriba. Miren. El índice de modulación para modulación de frecuencia. O sea que, volvemos acá, la velocidad angular de la portadora va a tener un incremento o un decremento, es decir, el más o el menos, ¿de qué? Dependiendo de qué, de la tensión de la moduladora sobre omega sub m, es decir, va a alterar la velocidad con que cambia en función a la velocidad angular de la moduladora, por eso es sub m. Acá está la aclaración. Una porción es el índice de modulación de frecuencia, MF, que es esto que le acabo de marcar acá. Por lo tanto, la fórmula para la FM será, es esto mismo que está acá, resumido, fíjense. E sub C está arriba. Seno está arriba. ¿De quién? De omega C está acá, por T. Más MF, ¿qué era? El índice de modulación. El índice de modulación para modulación de frecuencia por seno de omega sub MT, que no cambia. Bien, hasta acá está todo muy lindo, pero ¿qué pasa cuando modulamos en fase? Se produce por acción de la señal moduladora, que le va a cambiar directamente la fase e indirectamente la frecuencia. La única diferencia es que el ángulo instantáneo de fase θ es igual al ángulo inicial de fase más MP, seno de omega MT. MP, ¿qué es lo que era? El índice de modulación para modulación de fase. Por lo tanto, la fórmula para onda modulada en fase es E minúscula, o sea, tensión instantánea de la portadora modulada en frecuencia, o en fase en este caso, S. Comparemos. ¿Es lo mismo? Esta S que esta S. Sí. Sí. Por seno, de omega CT, omega sub CT, omega sub CT, ¿es lo mismo? Sí. Sí. Más MP, ¿cambió? Sí. 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 Cambió Sí, la vez. señor. Por seno de omega sub MT, seno de omega sub MT. Ahí O sí. sea que, claro, o sea que entre la ecuación 3 y la ecuación 4, ¿qué es lo único que cambia? El índice. Sí, señor, el índice de modulación. O sea que esta E es prácticamente lo mismo que este E, solo cambia el índice de modulación. Por eso se llama modulación angular. En definitiva, en forma directa o indirecta estamos modulando ángulos. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Acá está la aclaración. Comparando 3 y 4, solo difieren en el índice de modulación.
Bien, a diferencia de AM, donde una sola señal senoidal, guarda con esto, ¿eh? Una sola señal senoidal moduladora produce dos bandas laterales, en FM se pueden formar muchas bandas laterales con una sola onda portadora. Guarda, gordito, ¿eh? ¿Cómo es este tema? Recuerden, en AM, ¿cuántas, si modulamos, por ejemplo, con un tono de 1000 ciclos, producía cuántas frecuencias laterales? En AM. ¿Hola? 2. No, no sé. Dos. La verdad que no sé. Y bueno, van a tener que estudiar todo porque 2. le voy a hacer una preguntita de AM, pero es como de decir cuánto es 1 más 1, ¿no? Dos frecuencias laterales. Y si yo modulaba con una banda lateral, ¿qué se producían como producto de modulación de AM? ¿Cuántas bandas laterales? ¿Hola? No sé. No sabe, no contesta. Chicos, si con una frecuencia pura, modulando a la portadora en amplitud, genero dos frecuencias laterales, si modulo con una banda, produzco dos bandas laterales, superior e inferior. Eso está explicado en toda la parte teórica de AM. Eso para AM. En FM se forman muchas bandas laterales con una sola frecuencia moduladora. Por eso es que es tan crítico y tan controlado el espectro de FM. Porque si yo pongo una estación trucha de FM, no me genera una banda lateral, sino que se generan varias bandas laterales y una de esas bandas laterales, si es lo suficientemente potente, me puede pisar la banda asignada, digamos, oficialmente por el organismo que controla el espacio, los espectros de frecuencia, y puede interferir con una señal real, con una señal legal. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso todas las emisoras de FM tienen filtros especiales a la salida de las etapas de potencia para que no salga más de la primera banda lateral. Eso es muy importante. Si no se ponen esos filtros, puedo estar pisando de acá a 100 kilómetros a una estación legal. Eso fue lo que pasó en el Robles. Cuando hicimos en su momento las prácticas, ¿sí? Lo tenía la gente, digamos, Sí. en los talleres. Pero ¿qué pasó? No se fijaron, directamente no tenía filtro, empezaron a hacer las pruebas, estaba todo muy lindo, los chicos lo escuchaban desde su casa, acá transmitiendo FM Roble, qué sé yo, y lo vino una denuncia de Carlos Paz, que le estaba pisando una estación legal. En Carlos Paz, 25 kilómetros de Córdoba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cayó justo sobre la frecuencia legal de la estación en Carlos Paz. Profe, ¿las bandas Sí. laterales son las indeseadas, para así decirlo? No. Las bandas laterales, a ver, ¿qué es una banda lateral en AM? ¿La portadora pura tiene información? No. No. Las bandas laterales son las que contienen la información. Acuérdense que inclusive vimos que en BLU, banda lateral única, puede, digamos, uno captar la información tomando simplemente una de las bandas laterales porque repiten la información. Las bandas laterales contienen información, ¿sí? Pero acá en FM no hay dos, una para arriba y una para abajo de la portadora, sino que hay, en teoría y por matemática, infinitas bandas laterales. ¿Escucharon bien? Infinitas bandas laterales. Pero ¿por qué, digamos, no es tan crítico? Porque a medida que nos alejamos de la portadora, tienen cada vez menos potencia hasta que se hace despreciable y en realidad no llegan más allá de 5 o 10 metros en la propagación de las señales, las que están muy alejadas de la portadora. O sea, a mí me ha tocado trabajar en Telecom, les cuento un caso muy rápido. Una vez nos hacen un reclamo en Catamarca, en el portezuelo,
de que en todas las localidades cercanas de Catamarca se metía la radio en las conversaciones telefónicas. Uno levantaba el teléfono, discaba y entraba un cuartetazo. ¿Cómo era posible eso? A mí me pasó eso en mi casa. Bueno, A escuche veces bien pasa. cuál es el problema. Empezamos a ver qué pasaba. Subimos, un compañero y yo hicimos este estudio con un analizador de espectro en el Cerro Portezuelo, que es bastante difícil de subir, está muy arriba, y empezamos a probar. Claro, empezamos a ver en qué canales se metía. Cuando vimos, era un sistema modulado en frecuencia, ¿no? Los canales telefónicos para larga distancia. Todo analógico. Distinto ahora que es digital. Entonces, escuchamos en un canal, pero fuertísimo, la transmisión de la radio. Y le empezamos a escuchar, seguir, digamos, en línea, escuchando, hasta que se mencionó. Y dijo, acá transmite Radio La Merced, en una localidad muy cercana a Catamarca, estará a unos 20 kilómetros, en su frecuencia ya ni me acuerdo la frecuencia, y ahí la notamos. Bueno, entramos a ver, estaba exactamente, era la quinta armónica, la de ellos, la que se metía exactamente arriba de nuestra frecuencia de transmisión. La quinta armónica. O sea, a partir de la frecuencia en reposo hay que multiplicar por 5 y la quinta armónica se metía en nuestro sistema. Claro, entonces salimos afuera, el portezuelo es la punta de un cerro, digamos, donde hay varias repetidoras de telefonía, y nos dimos, empezamos con el analizador de espectro, la buscamos a la frecuencia, a la quinta armónica, claro, hizo la aguja del instrumento, ¡tuc!, al fondo, y salía en la pantalla muy alto la potencia. Claro, ellos usaban un transmisor que tenía 100 vatios y nosotros transmitimos con potencias de 2 vatios. Entonces la quinta armónica de 100 vatios le daba la misma potencia que el receptor nuestro y nos estaba inflando el receptor con eso. Eso pasa cuando no están bien filtradas. ¿Qué tuvimos que hacer? Meterle una denuncia, en ese momento se llamaba CONFER, el comité argentino, digamos, que regula, y le tuvimos que decir que saliera de esa frecuencia porque estaba interfiriendo el sistema de telecomunicaciones y eso es un delito federal. Bueno, a modo de anécdota, para que vean la importancia que tiene esto, que no se genera una banda lateral, sino infinitas. En este caso, la quinta de la anécdota que le acabo de contar tenía un valor muy alto. ¿Por qué? Porque estaba mal filtrado el transmisor. ¿Qué tuvieron que hacer? Se recontradisculparon, tuvieron que llamar a un ingeniero de Córdoba que fuera y le pusiera nuevos filtros en esa banda y se acabó el problema. ¿Sí? ¿Entendieron cuál es el problema? Sí, sí. Sí. Bien. Por eso aclara acá, teóricamente se genera un número infinito, pero solo algunas tienen la suficiente amplitud para que tengan importancia en cuanto al ancho de banda o el proceso de detección. Luego está la relación o razón de desviación, que es la división entre la máxima frecuencia, máxima desviación de frecuencia, delta FC máximo, sobre la frecuencia más alta de la señal moduladora y eso nos da índice. Como esto es frecuencia y esto es frecuencia, este F sub m, digamos, es un índice que no tiene valor, es adimensional. Es decir, tiene valor pero no tiene unidad. En el estándar de radiodifusión, esto es lo que ustedes escuchan en su casa, la banda de FM va de 88 a 108 MHz. Fíjense, pregunto, FM Radio Mitre está en 97.9. ¿Entra dentro de esto? Sí. Por supuesto, no puede ser de otra manera, porque esta es la banda habilitada para las
estaciones de frecuencia modulada de radiodifusión. Por eso está bien aclaradito acá. ¿Sí? Banda de 88-108. ¿La 100.5 entra dentro de esta banda? Sí. Y todas las FMs tienen que estar dentro de esta banda porque es una norma nacional, porque a la vez es una norma internacional. Para esto, la máxima desviación de frecuencia permitida es 75 kHz. Y la frecuencia de audio más alta es de 15 kHz. Entonces, si ustedes ponen acá 75, ¿sí? La máxima desviación de frecuencia, que es delta FC, sobre FM máxima, que es 15, nos da un valor. ¿Sí? Bien. Pero a su vez, hay otro tema. Además, se le añade al lado de cada canal de una estación de FM una asignación de 50 kHz, 25 a cada lado, para evitar que se introduzcan señales indeseadas en los canales adyacentes. Este es exactamente el caso de la anécdota que le contaba recién. La máxima desviación, esta es la frecuencia de reposo, esta que estoy marcando acá. No importa el valor de frecuencia porque está siempre dentro de 88 a 108. Si la máxima desviación de frecuencia es 75 kHz, pero recuerden que es más y menos, ¿cuánto tenemos de acá hasta acá? 150. 150 kHz. 75 a cada lado de la frecuencia de reposo. Más los 25 que hay a cada lado como banda de guarda, son 50 más. Sí, señor, hacen un total de 200 kHz. O sea que ustedes, cuando mueven el dial para cambiar de estación de FM, están moviendo una ventanita de 200 kHz. Pero a veces han notado que entre una que ustedes quieren escuchar y muy cerquita se les mete una frecuencia de otra Sí. que no quieren ustedes. Bueno, eso pasa porque es demasiada amplitud que alcanza a entrar exactamente, por ejemplo, acá, Profe, cuando no están bien filtradas. Sí, o sea, por ejemplo, si tenemos la radio 100.5, ¿no? La frecuencia 100.5, sí. 100.4 y 100.6 no puede haber ninguna otra. Claro, vos tenés que a los 100.5, a la 100.5 la tenés ubicada acá. Sí, Esa es la frecuencia de la portadora en reposo. Vos le tenés que sumar, ¿sí? 100 kHz para cada lado, te vas a encontrar con la banda de guarda de la próxima estación y recién, o sea que a 200 kHz de la frecuencia de reposo recién podés tener otra. claro. ¿Está claro, no? Sí, sí. Bien, perfecto. Aguánteme un segundito, un segundito. El perro, no, no, el perro. Mudo, pobrecito. Oh, me comí la madre con la lluvia, che. No entiendo nada. Me está pegando el sol en la cara. Por dos. Che, ¿qué estamos viendo? Creo que esto es digital, ¿no? Miedo. El Pepe. Ja, 3. Me eliminaron en la primera ronda. Ahora tenemos segunda oportunidad. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? De 10. Bien, Bien. bien. Perfecto. Entonces, sigamos un poquito más adelante. Bueno, se ve que ahora cuando abrí, este título corresponde a la próxima hoja, no sé por qué se me subió acá ahora. ¿Qué es esto?
Este es el circuito que nos va a mostrar cómo se produce la modulación de frecuencia a través de un elemento que es el diodo varactor. Primero viene la explicación. Es un dispositivo de estado sólido particularmente adecuado en su fabricación para fines de control y modulación de frecuencia. Por eso se utiliza, ¿no? ¿Qué es? Es un diodo de unión PN, pero cuyo funcionamiento se basa en la propiedad de su capacidad variable con la tensión en la unión inversamente polarizada. Al diodo varactor ustedes suelen conocerlo con otro título más casero que es El varicap. varicap. El varicap. Eso te por decir. Bien. Se puede utilizar en sintonía, fundamentalmente en sintonía. ¿Vieron el control remoto del televisor? Todo Sí. su funcionamiento se basa en cuando cambian de canal, ¿qué están haciendo? En realidad, están cambiando el valor de polarización de distintos varicap, lo cual hace que cambie el valor de sintonía. ¿Sí? Conmutación, se usa mucho en conmutación, limitación y conformación de impulsos. Tiene características no lineales. Eso contribuye también a la generación de señales armónicas, pero a nosotros no nos conviene tanto eso, ¿sí? Y para utilizarlo como capacitor variable, suelen conectarse dos diodos en oposición a fin de reducir la distorsión, casualmente por la generación de señales armónicas. Entonces, en realidad es una unión PN que se conecta en forma inversa, es decir, al ánodo del diodo varicap o diodo varactor, al ánodo, se le conecta la tensión negativa y al cátodo se le conecta la tensión positiva. Como si Con fuese lo un cual, Zener. exactamente, con lo cual, a medida que yo voy variando la tensión inversa aplicada, al haber, digamos, un potencial y haber, digamos, elementos que podrían desplazarse, pero que la polaridad no lo permite porque no les permite, digamos, circular por la unión, entonces, ¿qué pasa? Se van acumulando queriendo circular, pero no pueden. ¿Eso qué hace? Imaginen que son dos placas cargadas con potencial variable en función a la tensión aplicada. Es como un capacitor que yo puedo variarle la capacidad, pero en función a qué? A la tensión inversa aplicada. Bien. Entonces, ¿cómo se conectan? De esta manera. Ahí están los dos diodos varactores conectados en oposición. Es decir, en oposición significa que está ánodo con ánodo y los cátodos a través de esta bobina. Entonces, bien, observen lo que dice acá. Quiero que alguno de ustedes lo lea, a ver. Señal de entrada, control de frecuencia negativa. Negativa. Señal de entrada, control de frecuencia negativa. Volvemos arriba. Fíjense. Mientras más negativa, mayor frecuencia. Correcto. Volvamos acá. Pero es siempre negativa. Acá no puede haber señal positiva. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un positivo acá, ¿qué sucede? ¿Cómo lo polarizo al diodo? Está inversamente Indirecto. polarizado. No, Directa, no. perdón. Claro, Cuando es si yo le pongo indirecto, un positivo ahí, lo conecto directo y el diodo empieza a conducir rompiendo la propiedad de diodo varactor. claro. Entonces, mediante un simple circuitito resistivo, capacitivo, se hace que esta señal, que es la moduladora, es como cambiarle este eje,
¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Este Sí. eje, ponerlo acá arriba. Entonces, si yo este eje puedo ponerlo acá arriba, esta variación sigue siendo la misma, Sí. Sí, Pero no la siempre cambie. negativo. Pero va a No. ser como, Siempre negativo. sí negativa. señor, siempre negativa. O sea, acá es menos negativa en este punto y acá es más negativa, pero es siempre negativa. ¿Entendieron? Sí. Sí. De esa manera no rompo el concepto de polarización inversa que debo tener para poder conectar en ese punto. Si la tensión, obviamente ya se dieron cuenta, esta es la señal. ¿Qué señal es esta? ¿Cuántas señales hace falta para modular? Una. No. 2. Dos. ¿Cuáles? La moduladora y la portadora. Sí, señor. Modulador y portadora. Si esta es la que dice control de frecuencia, ¿cuál será? Control de frecuencia de la moduladora. Moduladora. Sí, señor. O sea, por eso cuando fuimos acá arriba se dieron cuenta que trabajé sobre esta, ¿no? Es la moduladora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, esta es la señal moduladora, que se pasa por esa red de filtro para que sea siempre negativa. Entonces, fíjense que va aplicado a través de una constante a ese punto. Y ahora bien, si lo que yo aprovecho de estos es su capacidad variable con la tensión, pero en definitiva es la capacidad que aprovecho de los diodos, que acá obviamente si acá tengo una capacidad y tengo otra, se suman, ¿no? Las capacidades. Sí. Bien. ¿En paralelo con qué tengo una capacidad? Bobina, Una una. bobina. ¿Qué forma eso? Un oscilador. Circuito No, LC. Sí, un es como, circuito. Un receptor, no, un. sí, es como un almacenador de señal, un... ¿Ah? No sé. El coso que capta la frecuencia. Eso. No, no es el coso que capta Claro. la frecuencia. No me acuerdo cómo Es un circuito tanque, chicos, como un oscilador. Claro, en LC. No me sonaba. Es un LC, exactamente, porque de esto estamos usando la capacidad. Más una bobina en paralelo forma un circuito LC. O sea, es un circuito tanque. Los valores de capacidad y el valor de inductancia deben ser calculados, por eso hay que tener la hoja de datos de esto. A ver, ¿qué capacidad presenta para los distintos valores de tensión? Y es una curva que tiene el dispositivo cuando voy a comprarlo, la hoja de datos. Me dice, con tal tensión negativa aplicada, la frecuencia entre tal tensión y tal tensión, sus capacidades varían de tanto a tanto. Está claro eso, ¿no? Bien. Sí. Entonces, Sí. en función a esas capacidades, en paralelo con eso, yo calculo la frecuencia de resonancia de esto, que para un valor fijo negativo, ¿qué frecuencia va a salir por acá? Sin que no llegue nada. ¿Qué frecuencia saldrá de acá? ¿Cómo le pregunto, profe? Yo pongo un valor de referencia Sí. acá, ¿sí? Para significar que todavía no tengo ninguna información, Claro. ¿sí? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Qué Sí. frecuencia me saldrá acá de lo que La hemos estado reposo. estudiando? Sí, señor, la frecuencia de reposo, exactamente. Ni más ni menos, la frecuencia de reposo. Yo tengo que calcular, digamos, que para un valor de tensión, estas capacidades, junto con esta inductancia, me genere hacia el amplificador buffer o amplificador separador la frecuencia de reposo de la portadora. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque cuando comience a tener variaciones de amplitud, me va a llevar a la máxima desviación y por otro lado a la mínima desviación. O sea, más delta F y menos delta F. ¿Está claro?
Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense en este detalle. De un punto de esa bobina se conecta un C4 y de ahí tomo una muestra que va ¿a dónde? Al emisor Al de... emisor. Al emisor. ¿Sí? Fíjense, pero acá a su vez, este circuito sintonizado, ¿de dónde está colgado? del colector del transistor. Ajá. O sea que esto le puedo llamar salida. Sí. 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 A la salida le cuelgo un circuito sintonizado. Tomo Está una parte y la retroalimentado reinyecto ¿a dónde? al Al emisor. emisor. O sea que, ¿qué es en realidad todo esto? Tomo una parte de la salida y la reinyecto a la entrada. Es ¿Qué la es? retroalimentación. Ajá. Entonces, ¿qué será esto en definitiva? Un oscilador. Sí, señor. Es un oscilador. ¿Sí? ¿Y para qué está el capacitor C4? Para eliminar el ruido. No. Para evitar el ingreso de tensión continua. Sí, señor. Es un aislador, ¿sí?, de tensión. ¿Por qué? Fíjense si yo no le pongo el capacitor. Toma. Si dijimos que la tensión flotante es negativa, ¿esto qué será? Positivo. Claro. Le voy a enchufar directamente un positivo siguiendo esta trayectoria a este punto y lo voy a sacar del punto de polarización. Claro. Y lo mismo, C5. Aísla eléctricamente la próxima etapa, el amplificador buffer, porque si no tuviese ese capacitor de vuelta, le estoy metiendo este potencial, dando toda esta vuelta a este punto. Son capacitores de paso, ¿no? Exactamente, por eso se le llama de aislamiento eléctrico o de paso. ¿Sí? Tiene los dos nombres, ¿está claro? Hola, Sí. hola. Sí, sí, sí. Sí. Por otro lado, veamos si está bien polarizado este, un oscilador NPN, o sea que esto es N, esto es N, la base es P y el electrodo colector es N. Con lo cual, ¿cómo se conecta el diodo? Base, emisor. ¿Cómo se polariza? En directo. El diodo, emisor, base. En De directo. cualquier amplificador, ¿no? De cualquier transistor. No Emisor. entendí, profe, puede repetir. ¿Cómo En debo directo. polarizar el diodo, base, emisor en este transistor? ¿Directo o inverso? Directo. Directo. Por lo tanto, si es un electrodo N, fíjense, se alimenta a través de ese signo, es un signo menos, ¿no? De Sí. ese, acá conecto la tensión de polarización, la fuente. Pasa a través del RFC que cumple siempre la misma función. Para que la RF que está acá presente, dando vuelta, no se me vaya más a través de la polarización. ¿Está claro? Sí. Bueno, o sea que acuérdense que RFC significa choque de radiofrecuencia. Bien, entonces pongo que para la continua la bobina no es impedimento a la circulación de la corriente, alimento directamente este, por lo tanto, si este es N, este que será, ya dijimos que la masa es ¿qué? ¿Qué polarización tiene? Positivo. Positiva, correcto. Entonces, veamos si está bien polarizado este. ¿Está bien? ¿Cómo se conecta o polariza el diodo base colector? ¿Directo o inverso? En inverso. Inverso, por lo tanto, si es un electrodo N, ¿qué valor de tensión deberá tener? En negativa. No. Perdón, en positiva. Si es N, Claro. es Dicen que es en un contrario. N
N. O sea, un positivo. ¿Y qué dijimos que es la masa? Positivo. Entonces el positivo viene por acá, pasa por la bobina y alimenta directamente a ese colector. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, estamos, pero me parece Un que- segundito. Alabaste el perro. Bueno, ahora no hay más interrupciones porque ya tengo la escopeta lista. El próximo gato, perro que me hinche, le sacudo. Perfecto. Bien, correcto. Entonces, ¿qué es este circuito entonces? Dijimos, básicamente Un oscilador. Sí, señor, es un oscilador. Y entonces, cuando vengan las variaciones de tensión de la moduladora, me va a cambiar ese punto, el valor de tensión de ese punto. Si me cambia el valor de tensión de ese punto, ¿qué le cambiará a estos? La capacidad. La capacidad. Si cambia la capacidad de un circuito resonante y la bobina es fija, ¿qué cambia de este circuito La resonante? frecuencia con la que oscila. Sí, señor, la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, esto que se reinyecta será la nueva frecuencia. Por lo tanto, en definitiva, este es un oscilador de frecuencia variable. Y esa variación es directamente proporcional a la señal de la moduladora. ¿Está claro cómo funciona? Sí. Sí. ¿Alguna duda? No. No. Entonces, ¿se acuerda cuando le decía al principio? Volvamos al principio. ¿Qué? A ver, estaba más arriba. A ver, acá. Un volumen más alto de la señal moduladora de audio, o sea, de la portadora, producirá mayor desplazamiento de frecuencia de la portadora. ¿Con respecto a quién? A su frecuencia de reposo. Vamos acá. De vuelta al circuito que estamos viendo. Si este valor de tensión es más o menos, varía en mayor o en menor medida la capacidad de los dos varactores y por ende cambia en más o en menos la frecuencia de desplazamiento a partir del reposo. ¿Entendieron entonces por qué el valor de tensión de la moduladora cambia el valor de frecuencia? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Y bueno, acá está también lo otro, ¿no? Si este valor de frecuencia de la señal moduladora visto en el circuito, acá, visto en el circuito, cambia más o menos rápido, este valor, este punto de tensión cambiará más o menos rápido de acuerdo a la frecuencia de la moduladora y por ende también será el ritmo con que varía la frecuencia de la portadora. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí. Entonces, en esencia, un modulador, digamos, un circuito, un transmisor de FM, es muy parecido al que vieron de AM, la única diferencia es que cambia la forma de modulación. Tiene este modulador. Después tiene amplificadores, fíjense que acá dice amplificadores buffer. ¿Y por qué buffer? Porque esto que es, dijimos, un Oscilador. es un oscilador. Si yo no le pongo un amplificador buffer o separador, ¿sí? Si le chupo corriente a este circuito, lo saco de punto de oscilación. Entonces, A por beta del oscilador deja de ser 1 y entonces deja de oscilar. Por eso tiene amplificadores buffer, separadores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No hay mucha más información
destacable, digamos, para esto. Entonces saltamos el charco y nos vamos del lado del receptor de FM. ¿Sí? Ya saben que utilizamos para el receptor un superheteroadino. ¿Excepto en qué? En el método utilizado para extraer información de audio de la forma de onda modulada compuesta. En los receptores de FM, el voltaje de salida del detector de audio, no lo dejo, ahí está, es directamente proporcional a la desviación de frecuencia en su entrada. Bueno, debido a que la modulación de frecuencia y de fase ocurre con cualquiera de los sistemas de modulación angular, las señales de FM pueden demodularse con receptores de fase modulada y viceversa. Una vez que la señal es modulada angularmente, lo puedo demodular con un receptor, digamos, de modulación de fase o con un receptor de modulación de frecuencia. Lo mismo, puede ser modulado en fase en el extremo transmisor y yo lo puedo recepcionar con un receptor de FM. Recuerden que es indistinto, ¿no? Bueno, a ver. Esto es lo que les explicaba al principio. Que la información no está ya en la envolvente de la portadora, por lo tanto el ruido introducido en un sistema produce cambios de modulación del envolvente. En el caso de M, ¿no? Vamos a hacer así, vamos a pintar esto. Ahí está. En AM la señal modulante se imprime en la portadora en forma de variaciones de amplitud. El ruido también produce cambios en la amplitud del envolvente. El ruido introducido en el sistema produce cambios en la amplitud del envolvente y por lo tanto el ruido no puede eliminarse de la forma de onda compuesta. Estamos hablando de modulación de amplitud, sin también eliminar una parte de la señal de información. Claro, si yo le quiero sacar el pico a la señal modulada en amplitud, estoy de algún modo modificando o alterando la frecuencia, la señal de información, le estoy sacando un pedazo. Entonces no se puede eliminar. Con modulación angular, la información se imprime en la portadora en forma de variaciones de frecuencia o de fase. Por eso, las variaciones de amplitud causadas por el ruido pueden eliminarse simplemente limitando o recortando los picos del envolvente antes de la detección. Antes, ¿no? Bueno, vamos a usar como ejemplo de vuelta esto. Supongamos que esta señal es la que yo estoy recibiendo y que en este punto donde dice reposo se le suma un pico de tensión. ¿Están viendo lo que acabo de resaltar? Sí. Sí. Se le suma un pico. Si yo no lo elimino, también va a aparecer como en la AM. El ruido también va a aparecer en un receptor de FM porque no puede discriminar si la tensión es propia o es, digamos, intrusa. La única manera, como la información está implícita en las variaciones de frecuencia, es limitar. Entonces fíjense lo que se hace, lo voy a dibujar acá. Mediante un circuito que lo vamos a ver, hago esto. Como si el cuadrado que acabo de resaltar fuese el limitador, tanto de los picos positivos como de los negativos. Todo lo que esté por fuera, por arriba o por abajo, se elimina. Y entonces acá viene la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Estoy eliminando información? No. No, No, información no. ¿Por qué? porque la información está guardada en la frecuencia, Sí, está eliminando ruido, no, información. ¿En la frecuencia o en qué de la frecuencia? en la variación En de las frecuencia. variaciones. Ahora me gusta. Exactamente. La información está en las variaciones de frecuencia.
¿Sí? Entonces, efectivamente, limitar la amplitud de la portadora modulada no implica eliminar información. Ese es el concepto. Ahora vamos a ver. Volvamos al receptor. Este es el diagrama en bloques del receptor. Es muy similar al, digamos, de AM. ¿En qué? La antenita que capta, que en muchos casos habrán visto que los receptores para FM trae o un cablecito que se le pone en un contacto, porque al ser la frecuencia mucho más alta, cualquier elemento se transforma en antena, ¿no? Un preselector, al igual que en el caso de AM, el preselector, digamos, es uno de los capacitores que está en tándem conectado con el oscilador. Amplificador de RF, aquí es muy importante el amplificador RF, porque la señal, por la frecuencia mucho más alta que en AM, se debilita mucho más rápidamente mientras viaja. Fíjense, y acá hay un concepto distinto de AM. ¿Qué dice acá? Hay dos mezcladores. Sí, señor, pero lo que yo he resaltado, ¿qué es? Primer mezclador, buffer y primer oscilador local. Correcto. Primer mezclador, buffer, conectado para separar la señal que sale del primer oscilador local, ¿para generar qué? Fíjense qué dice ahí. Primer, Información, IF, ¿qué es eso? If, sí. IFE. ¿Qué hay, chicos? Un if. Primer IF, o sea, primer frecuencia intermedia. Ah. ¿Cuántas frecuencias intermedias había? Nada más que está en inglés, por eso dice IF y no FI. ¿Cuántas FI había en AM? Me parece que una. Una sola, 455 kHz. Claro. Bien, esta primera frecuencia intermedia en FM es de 10,7 MHz. O sea que fíjense que cualquiera de las frecuencias de FM que estaba en la banda de 88 a 108 MHz, lo bajamos a una primera frecuencia intermedia de 2,7 MHz. Prácticamente podríamos decir que la bajamos 10 veces en frecuencia. Por eso hay un segundo mezclador con otro segundo oscilador local, ¿sí?, que me genera una segunda FI. O sea, este receptor tiene doble paso de conversión. Y la frecuencia de esta segunda, o sea, la frecuencia, el valor de esta segunda frecuencia intermedia, sí vuelve a ser 455 kHz como en AM. ¿Por qué? Porque eso permite que un mismo receptor sirva para AM y para FM. ¿Se entiende? Claro, entonces entre el primer mezclador y el segundo mezclador estaría la parte anterior para la AM. Acá. Este amplificador de FI es el mismo amplificador de FI para AM, porque la frecuencia acá ya es 455 kHz. Sí, sí. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces un mismo receptor, o sea, todo esto que está de acá para adelante sirve tanto para AM como para FM. ¿Sí? Bien, fíjense lo que viene después. Este es el amplificador de FI, que es el que provee la mayor ganancia de todo el receptor. Y fíjense lo que está englobado dentro de esta línea de puntos. ¿Qué dice? Detector de audio. Antes era un simple diodo. Ahora ya no. Consta de un limitador
¿Qué hace? Casualmente lo que hace es limitar las amplitudes para que cualquier ruido que venga implícito sea eliminado. Y recién viene lo que se llama el detector propiamente dicho, que acá cambia de nombre y se llama discriminador. Una red de énfasis es lo contrario a énfasis, que se utiliza del lado transmisor, porque no es exactamente lo mismo el resultado de modular directamente en frecuencia que modular directamente en fase. Cuando modulamos directamente en fase, hay ciertas frecuencias de la moduladora que producen distintos ángulos de fase, y eso se corrige con una red de énfasis, o sea, lo contrario a énfasis en el receptor. Esta es la única diferencia con el de AM. Si acá ya vienen los 455 modulados en amplitud, la red de énfasis no lo toca, no le hace nada, es transparente para esa señal. Sin embargo, la de FM sí. ¿Y luego qué viene? Saliendo de la gran etapa que llamamos detector de audio. Simplemente el amplificador de audio, que es el mismo de el receptor de AM, y el parlante. Esto también puede formar parte, todo este receptor de FM, que estamos viendo acá, puede formar parte de un televisor, pregunto. Pregunto porque no sé, ¿eh? Sí. Creo que no. ¿Por qué? Dice que no. Escucho más opiniones. A ver los gorditos qué opinen. Pero faltaría también la señal de Sí, de imagen. video. Claro. No importa. Yo no es la pregunta que hice. Pregunté, ¿puede haber un circuito, ¿sí? Un receptor de FM dentro de un televisor? Bueno, ¿por qué no? Sí, sí puede haber. Porque sí. Yo tenía un tele que tenía radio en la tele. Sí, claro, Así bueno. que sí. No, bueno, pero Así que sí se puede. No, estamos mezclando el dulce leche con la No, velocidad no del se puede, chancho, no se puede. digamos. Ah, ¿no? No hace falta, ¿no? ¿Hola? No le No se falta. ponen de acuerdo. Bueno, chicos, para su información, dentro de cada televisor hay un receptor de FM. ¿Por qué? Porque la porción de audio de la señal compuesta de televisión viene modulada en frecuencia. Por eso la señal compuesta de televisión consta de dos portadoras. Una portadora se modula la amplitud con la señal de video, la imagen, y el audio se modula en frecuencia. Por eso la calidad de la recepción de televisión es tan clara como una radio de FM. Y no hay ruido en la recepción de FM. ¿Y por qué no se pasa también el video por FM? No, sería complicadísimo modular, digamos, con los... ¿Por qué? Primero porque consta de mucho más componentes. De hecho, esto tiene una máxima amplitud en la banda de unos 25, 50 kHz de ancho de banda, la FM. ¿Sí? La porción de audio de una señal compuesta de televisión. Pero todo el canal de televisión tiene un ancho de 6 MHz. Cuando ustedes cambian la sintonía del televisor de un canal a otro, están variando una ventanita de 6 MHz, de lo cual casi todo ese ancho de banda de 6 MHz se lo consume la imagen, el video solo. La porción de audio es muy chiquita. ¿Sí? Si hubiese que modular señales de video, digamos, en FM, sería complicadísimo, sobre todo la parte del detector. La calidad, Bien. pero la La calidad calidad, obviamente, ¿cómo? ¿La calidad qué? sería mejor. O sea, de recepción comparado con Sí. Pero ya se solucionó de otra manera. Esperen un segundito. Se podría. Escopetazo. Se podría. Se armó lo podre. Perfecto. Mentira, vale.
El chiste viejo ese. Ahora, culiao. Chem. No, Mato, capaz que usó silenciador. Bien, no sé dónde quedamos. No, estábamos En la- hablando sobre si en se la podía tele. usar para el video un receptor FM, pero Sí, se soluciona de otras maneras, limpiando los vínculos por donde circula la señal. Es más, el ruido se manifiesta, digamos, en el video, en la imagen, como lluvia. Si alguno tiene captado una señal, digamos, de un canal por aire, van a notar que cuando, digamos, está muy lejos de la estación transmisora, se ve con lluvia, se ve con rayas, se modifica la imagen. Por ejemplo, eso se solucionó a través, digamos, de los canales de cable. ¿Por qué? Porque se blinda todo el cable coaxil para evitar los ruidos y cada tanto se amplifica la señal, por eso la señal de cable es mucho mejor que la señal por aire. ¿Estamos? Y cuando Sí. aparecen, por ejemplo, en algunos canales, no sé, las líneas tipo de todos colores, eso ¿Cómo, no tiene cómo? que hay canales, por ejemplo, que cuando no se pueden ver aparecen, tipo, no está la lluvia, pero se ve todas líneas de diferentes colores. Pero bien nítidas. Claro. Esa se llama señal de ajuste. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Esa señal de ajuste, Ruidito, pip. exactamente, y escuchan un tono. Con esa señal de ajuste, antiguamente se calibraba el televisor tanto en imagen, en color y en, digamos, la frecuencia de audio. ¿Por qué? Porque uno detectaba que esa señal generalmente siempre era de 1 kilociclo. Y podía ajustarle también contraste, brillo y color, que son las tres cosas que se pueden controlar en un televisor color. ¿Sí? Ustedes vieron que Bien, todo claro, sí. televisor tiene control de brillo, color y contraste. Con esa señal, que se llama señal de ajuste, se ajustan esos tres parámetros. Bien. Por eso es que digamos que aparece eso, premeditadamente, digamos, se pone para eso. Entonces, generalmente esa señal está presente mientras el canal no está transmitiendo información y generalmente lo ponen 1 hora, media hora antes de la comisión del comienzo de la transmisión. Entonces uno puede ajustar la calidad de recepción. Es simplemente por eso. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Profe, ¿me puede explicar de vuelta la red de énfasis? La red, yo no quise poner estos circuitos porque son, digamos, difíciles de entender y no quise complicarle la vida. Pero acuérdense de este dato, no es lo mismo, ¿sí? Modular no es lo mismo en definitiva, ¿no? En la señal final, o no se comporta de la misma manera. Modular directamente en fase que modular directamente en frecuencia. Es mucho más fácil modular directamente en frecuencia y después se recepciona con este tipo de receptor. Pero en muchos casos y para muchas aplicaciones se modula en fase, pero la respuesta de modular en fase no es lo mismo para las frecuencias altas de modulación, ¿sí?, que para las frecuencias bajas de modulación. El resultado final es que hay una pequeña desviación de frecuencia distinta. Eso se compensa con una red de preénfasis que se pone del lado transmisor. Entonces, para compensar el preénfasis que se le da, se pone una red de énfasis que hace el efecto exactamente contrario. Con lo cual, es para equiparar que sea lo mismo modular en frecuencia que en fase. Es una compensación que se hace en la modulación de fase. ¿Por qué? Y simple, porque yo no sé si mi receptor de FM voy a estar recepcionando una señal que originalmente fue modulada en frecuencia o si fue directamente modulada en fase. Eso es todo. Eso es lo que tienen que saber y acá está explicadito más abajo. ¿Y qué el AGC que aparece al lado Tranquilo, gato, que no llegamos a eso todavía. Ah, bueno. No llegamos a eso. Pero es muy simple cuando se acuerden de un punto
que sale o entra, mejor dicho, sale del detector y entra en el mezclador conversor. ¿Se acuerdan que hay un punto que dice control automático de volumen? CAF, CAB corta. ¿Se acuerdan? No lo tengo acá a mano. Pero en el circuito mezclador conversor hay una entrada que controla el primer amplificador de FI que dice CAF, CAB corta, control automático de volumen. Eso es para compensar que como yo no sé dónde voy a utilizar el receptor, si cerca de una estación transmisora o lejos de una estación transmisora, se lo supe explicar. A ver, cuando yo estoy lejos, el receptor capta que la señal que está entrando es baja y le dice, mediante un sistema de servocontrol, a los amplificadores de FI, le dice, amplifica más. ¿Cómo hace? Cambiándole la tensión de polarización. Entonces, lo obliga a que amplifique más. Cuando yo estoy muy cerca de la estación transmisora, ¿cómo se supone que es el valor de señal de entrada de mi receptor? Alta. Más alta. Entonces le dice, amplifica menos porque me estoy saturando. ¿Correcto? Ese es el CAF, control automático de volumen. El AGC es exactamente lo mismo. Den vuelta a la sigla. A de amplificación, G de ganancia y C de control. Control automático de ganancia. Y así también se utiliza en los televisores, como CAG. En castellano es CAG, CAG, control automático de ganancia. Pero también se conoce en inglés con las siglas invertidas, AGC. Siempre que vean AGC, recuerden, control automático de ganancia. Es para lo mismo que les expliqué recién. Es para, digamos, es un sistema automático, por eso la A, que controla el nivel de potencia de entrada y en función a eso le dice cuánto tiene que amplificar. Fíjense a dónde va. ¿De dónde sale la señal? Fíjense la flecha. Del limpiador. Del limitador. Digo. No, el limpiador no, el limitador. ¿Sí? Sale del limitador. ¿Por qué? Porque en función a la tensión, al valor de tensión que llegue acá, analice y dice, ¿es alta o es baja? ¿Sí? ¿Y a dónde va? Fíjense. Por un lado, en esta derivación, ¿a dónde viene? A la cadena de amplificadores de FI. Si acá hubiese 3 transistores, esta señal iría a los 3 transistores. ¿Y a la vez a dónde va? Al amplificador. ¿Se dan cuenta? Controla el valor o cuánto deben amplificar los amplificadores, tanto de RF como los de FI. ¿Queda claro, chicos? Sí. Bien. Sí. Obviamente, lo peor viene al último, ¿no? Fíjense, ¿qué no conocen de acá? En sí, red de énfasis. Pero ya. Más allá de eso, que es un simple, no vamos a verlo en circuito. Ya les El expliqué. detector de audio. Claro. ¿Sí? Más allá de la red de énfasis, ustedes ya conocen cómo es un sistema superheteroidino, cómo se produce esto, que son los pasos de conversión. En este caso, la diferencia con el receptor de AM, ¿cuál es? Doble paso de conversión. Recuerden que la primera, por acá lo dice, es 10.7 mega, ¿no? A ver, ¿dónde está? Doble conversión. Acá está. Generalmente 10.7 MHz. Y la segunda baja, 455 465, depende del fabricante, pero una alta y una baja. ¿Sí? Bien, o sea que conocen todo eso. Amplificador FI es simplemente un amplificador sintonizado, doble sintonía de entrada y de salida. Y si tiene 3 amplificadores, tiene 3 circuitos de entrada de filtro y 3 de salida. Lo que no conocen es esto, y que es lo más complicado de entender. No tanto el limitador, es muy fácil, el problema es el discriminador. Entonces,
Vamos a ver cómo funciona. Bien. Detector discriminador de FM. Fíjense. Está el circuito. Y está lo que se llaman los diagramas de fase, que hay que entender muy bien. Para eso hay que ver cómo está construido el circuito. Esto que está acá, ¿se ve lo que resalté? Sí. Sí. Es el limitador puro. O sea que volviendo al circuito, es esto. ¿Bien? El discriminador lo constituye todo esto, así como está. Bueno, ¿cómo funciona el limitador? Es simplemente un transistor que está polarizado a través de este valor, ¿sí? Y la alimentación a través de ese colector. Está, digamos, polarizado entre el corte y la saturación. Entre el corte y la saturación. ¿Qué significa? Que un pequeño impulso que venga por acá, de la señal a demodular, lo lleva a la saturación. Y si no, está cortado. O sea que, volviendo a esto, es lo que les expliqué antes, trabaja entre estos dos niveles. Exclusivamente. Eso puede producir, miren lo que voy a hacer acá. Es como si hiciera exactamente esto. Fíjense, a ver, lo voy a hacer, lo voy a resaltar más todavía el tema. Eso es lo que hace el limitador. ¡Epa! Pero entonces, en ese punto, en ese, y en general en todos, me queda una señal que se llama senoidal truncada. Le falta como la punta. Exactamente, lo trunca, digamos, le quita la forma senoidal, deja de ser senoidal, para ser una señal truncada. Claro. Pero además, repito, o está cortado o lo lleva a la saturación, con lo cual trabaja siempre entre los límites en que está marcada la resaltación que hice con azul. ¿Está bien? Sí. A ver. Sí, sí. Pero entonces deja de ser senoidal, efectivamente, deja de ser senoidal. Pero se ve que estos inventores trabajaron mucho y resulta que fíjense cuál es la carga que tiene el limitador. ¿Qué tipo de circuito es ese? L1 y C2. Un tanque, ¿no? Un tanque. Un tanque. Señor, un circuito sintonizado. El circuito sintonizado tiene una característica que se llama de inercia eléctrica. Todo circuito constituido por capacitores y bobina, aparte de ser tanque y poner sintonizarse en función a sus valores de capacidad y de inductancia, posee lo que se llama inercia eléctrica. A ver, la inercia mecánica es fácilmente demostrable con el ejemplo de un auto. Yo está parado el auto, ¿sí? Totalmente detenido. Eso posee inercia mecánica. Yo para vencer la inercia mecánica de detenimiento, ¿qué le tengo que aplicar? ¿Una qué? La fuerza. Fuerza. Sí, señor, una fuerza, en este caso, mecánica, ¿sí? Para que el auto mueva la rueda, vencer la inercia y se desplace. Supongamos que lo pongo a 10 kilómetros por hora. Lo pongo en punto muerto. Y lo dejo ir. ¿Va a quedar para siempre funcionando a esa velocidad, suponiendo que no haya ningún obstáculo en el medio? No, No. ¿Qué le va a pasar? se va a detener ¿Por qué? Disminuyendo. ¿Por qué? Porque por la la fricción. Sí, señor, por la fricción. Exactamente. La fuerza de fricción hace, digamos, que le oponga una resistencia al movimiento continuo. Si no existiera la fricción, ya hubiésemos inventado el movimiento continuo, sin gasto de energía. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál es el punto extremo de esto? Que para frenarlo yo tengo que aplicarle una fuerza opuesta. Para eso existen los frenos en el automóvil o en la moto o en una bicicleta. En cualquier vehículo necesita, digamos, ser frenado cuando el operador del vehículo necesite que se detenga. Bien, los circuitos eléctricos es análogo lo que pasa. Esta inercia eléctrica hace que vuelva a recobrar la forma senoidal, pero a la amplitud que yo lo diseñe. Es decir, la inercia eléctrica vuelve a devolverle estos piquitos, pero ¿a qué altura? A donde esté el cuadro azul. Claro, está limitado. Exacto, donde está limitado, exactamente, porque eso lo puedo yo, en base a la polarización y el diseño del circuito, diseñarlo, valga la redundancia. Entonces, ahora viene la pregunta importante. ¿Perdí información? No, No, ¿Por qué? Porque ¿dónde está en la la variación información? de la en la frecuencia. variación de frecuencia. Exactamente, está en las variaciones de frecuencia, por eso no pierdo la información. ¿Sí? Entonces, fíjense, volvamos al circuito. Fíjense, límite, límite en amplitud y conserve la información en las variaciones de frecuencia. Esto hasta acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense que Sí. la inductancia de ese circuito tanque lo conforma el primario de un transformador, cuyo primario es L1, pero que tiene dos secundarios. O el secundario tiene un punto de toma media que tiene que estar equilibrado. L2 debe ser eléctricamente igual a L3. Eso es una condición fundamental para que trabaje bien el discriminador. Y otro tema sumamente importante, ¿sí? Fíjense en este detalle que voy a marcar, y ustedes cuando dibujen este circuito deben hacerlo exactamente así, porque si no, pierde la condición de que sirva como discriminador. Miren. El mouse no me dejó llegar hasta abajo. A ver. Ahora sí. Miren cómo están dibujados. En la misma línea. Correcto, porque L4 está acoplado eléctricamente a L1. Primera cosa que deben tener en cuenta. Y por otro lado, a su vez, está acoplado a L2 más L3, que en cierta manera se utilizan como L2 solo, que ya lo vamos a ver en qué caso, como L3 solo y a veces como la suma de los dos. Depende de qué querramos analizar. Por eso es un circuito complejo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Ahora analicen. Vamos a ver esto en dos, digamos, definiciones, que son subidas de tensión y caídas de tensión. Subidas son aquellos que podemos considerar generadores o tensiones propias. Y caídas de tensión, obviamente, elementos pasivos como, bien, Resistencias. resistencias. ¿Está bien? Bueno, entonces pregunto, ¿L1 es una subida o una caída de tensión? Una caída. Vuelvo a preguntar. ¿L1 lo puedo considerar una caída o una subida de tensión? Generalmente si no es blanco es negro, ¿no? Vamos a subir. Claro, no subía. Bien, si L1 induce tensión sobre L2 y L3, ¿son subidas o caídas de tensión? Caídas. Y dale con pernía. Son Son subidas. subidas. Son subidas de tensión, porque se pueden considerar para todo este circuito generadores de tensión. L4, ¿es una subida o una caída? Subida. Una subida. L1, L2, L3 y L4 son subidas de tensión. R2 es una subida de tensión. Una caída. Caída. Una caída. Exactamente, es una caída de tensión. Bien,
¿Por qué les pregunto esto? Porque es fundamental entender eso para poder entender esto, ¿sí? Que son el análisis fasorial, como si son fasores o vectores, digamos, si no, no se puede entender este circuito. Para eso, lo próximo que tengo que explicar son dos ramas distintas del circuito. Una la superior y otra la inferior. En función de subidas o caídas de tensión, si L2 es una subida, fíjense, parto del extremo superior de L2. ¿Se ve el puntito, el cuadradito que marqué? Sí. Bien, Sí. subo. ¿Por quién paso? Por el diodo 1. Por Dios. La Resistencia. resistencia. R2, punto medio, hacia la izquierda, para arriba ni para abajo puedo ir porque son capacitores. Miren, A L4. vengo a Sí, L4, otra subida de tensión, y llego Vuelve a al L2. extremo opuesto de L2. O sea que tengo una subida de tensión, dos subidas de tensión y una caída de tensión. Cuando el circuito está recibiendo la portadora pura, la frecuencia de resonancia, ¿sí? La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, así está diseñado el circuito, por ser opuestas, si está en la frecuencia de resonancia, se igualan. RC, perdón, XL con XC, se igualan, pero al ser de símbolo de polaridad distinta o signo opuesto, se cancelan. Eso pasa en cualquier circuito en resonancia. XL con XC son iguales pero de signo opuesto, por lo tanto se contrarrestan y solo queda resistencia pura. Entonces, fíjense, este cuadro, se me fue el dibujo, ahí está. Fíjense, ¿qué tengo acá? Ahí dice arriba qué es. L4. E de tensión sobre L4. Tensión sobre L4. La bobina. Exactamente. Por eso es una subida de tensión. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra subida de tensión que teníamos en el circuitito que les hice recién, el que seguimos de punta a punta? ¿Cuál era la L2. otra? Ajá, fíjense. L2. ¿Cuál es la resultante de Una esas dos subidas de tensión? E de 1. Tensión sobre el diodo 1. Se llama sobre el diodo 1 para significar que es cuando D1 conduce, pero en realidad no hay caída de tensión sobre el diodo, sino sobre quién. La resistencia. Sobre la resistencia. Sobre la resistencia 2. ¿Sí? Repito, subida de tensión más subida de tensión, ¿sí? Me dan una tensión de caída acá. ¿Y por qué están desfasadas 90 grados? Fíjense. Porque esto, ¿qué diferencia de fase hay entre los extremos, entre el primario y el secundario de un transformador? En este caso, L1 y la suma de L2 más L3. ¿Cuánto desfasa un transformador? 90 grados. No, señor. Esto es electrotecnia de cuarto. 180. Sí, 180 180. grados. 180 grados desfasa un transformador entre su primario y los extremos de su secundario. Pero acá, ¿qué estamos tomando? La mitad. Ajá, ahí está el desfasaje de 90 grados. ¿Sí? Eso por una rama. Vamos entonces a la segunda rama. Parto del extremo superior, del extremo inferior de L3 y sigo este circuito. Fíjense. ¿Me van siguiendo el cursor? Sí. Sí. ¿Pasa por quién?
Por el diodo 2. Diodo Diodo 2. Luego, de ese punto, ¿con quién se encuentra? R3. Vuelve al mismo punto de antes, que es común. Vuelve por acá. Y ¿Pasa pasa por por quién? L4. L4. Por L4 y vuelve a la otra punta de L3. De vuelta. Subida de tensión. Subida de tensión. Caída de tensión. Fíjense la otra parte del gráfico. De vuelta L4. Desfasado 90 grados con la tensión sobre L3. ¿Sí? Lo que produce ¿qué? Tensión sobre el diodo 2 para significar que conduce el diodo 2, pero en realidad ¿sobre quién es la caída de tensión? Sobre R3. Sobre la resistencia. Sobre R3. Bueno, y ahora vamos a analizar esto otro. EP es la tensión del primario, la que está sobre L1. IND de IND de inducida es la tensión entre los bornes de L2 más L3, o sea, la tensión que hay sobre todo el secundario del transformador. Por eso está desfasado, fíjense que ahí está clarito, ¿cuánto? EP de IN, ¿cuánto es el desfase? 180. 90. 180. No, 180 no, 90. grados, están en oposición de desfase. ¿Sí? Tanto que si estuvieran juntos en un mismo punto eléctrico se anulan una con otra, si son de la misma amplitud, ¿no? Bueno, y la tensión del primario, que sí, por ser una bobina, está desfasada 90 grados, fíjense. Entre esto y esto hay 90 grados, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué significa? Que la tensión en el primario está desfasada 180 grados respecto de los extremos de L2 más L3, pero L4, ¿cómo dijimos que estaba conectado? ¿Siguiendo a quién? L1. A L1. Por lo tanto, L4 y L1 están en fase. Están en fase. La misma tensión que hay en L1 está sobre L4. Entonces, fíjense en este gráfico. La tensión de L4, ¿sí?, está en contraposición con EL2. Por eso, porque si L1 tiene la misma fase que L4, se mantiene exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando está en resonancia la tensión y la corriente? Dijimos que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales, pero de signo contrario, y entre ellas se anulan. Por eso, fíjense, que la corriente del secundario, ¿sí?, está en fase ¿con quién? Con la tensión del secundario. IS es la corriente del secundario y EIN es la tensión del secundario. Si no hay desfasaje, porque son la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva iguales y de sentido contrario, se anulan y por lo tanto la corriente del secundario está en fase con la tensión del secundario. Entonces, si están en fase, la tensión sobre el diodo 1 y la tensión sobre el diodo 2, en realidad, la tensión sobre R2 y la tensión sobre R3 son iguales y de signo contrario. Si son iguales y de signo contrario, ¿qué tensión sale? Miren. Cero, sí, Sanón. 0. ¿Y qué significa eléctricamente hablando o físicamente hablando? Si sale 0, ¿cuál dijimos que es cuál es la frecuencia que está entrando acá? No,